Yo puedo hablar de la experiencia personal porque me parece que es lo más responsable, ¿no? No me gusta de pronto hablar mucho de los procesos de otras Claro. personas porque ellos tienen sus justificaciones y sus estéticas, pero el proceso de nosotros se llama Tribu Poliedro Narración Oral, ¿no? Nosotros, como le digo, somos un colectivo de 2 personas, en este momento éramos 3, ahora somos 2, y Tribu Poliedros, últimamente, cuando digo últimamente, estamos hablando por ahí de los últimos 4 o 5 años, nos hemos ido decantando por la realización de obras que incluyan sí o sí esta parte técnica. Entonces, a nosotros últimamente nos está pasando que no estamos teniendo mucho espacio para contar tanto en la calle como en patios de colegio, como en... Nosotros ya hemos hecho eso, hemos contado en iglesias, en campos de softball, hemos contado en la cárcel, hemos contado en el salón de clase, se puede, ¿sí? Y tenemos unos repertorios para eso, pero las obras de repertorio nuestras, las obras que, digamos, más defendemos y que más nos gustan, sí, para poderlas presentar tienen unos mínimos, ¿sí? Porque hay una construcción, hay una construcción de vestuario, hay una atmósfera, ¿sí? Yo narro desde un personaje que yo lo asocio mucho como con una escultura de un cementerio, ¿no? Es como una especie de personaje estático. Entonces ese personaje pues tiene la fuerza en su voz, en su calidad narrativa, pero también en una falda larguísima que usa. Él está sobre un pedestal, entonces es un personaje que se ve como de 3 metros, al que le cae una luz azul, ¿sí? Como un azul, no sé, 101, no sé cuál, Gustavo me dirá cuál es el que le ponen ahí, ¿sí? Entonces es un personaje lúgubre, es un personaje que si usted me lo pone a narrar en un parque, pues el personaje y el cuento sufren, porque no es el ambiente indicado para eso, porque yo necesito del silencio, yo necesito de la atmósfera que me da un teatro, ¿sí? Ya Entonces, ahí es una puesta en escena, ¿no? claro, es una puesta en escena y eso ha generado muchas controversias, porque entonces el oficio de nosotros como narradores es un oficio que los narradores dicen que es teatro. Es que lo que Tribu Poliedro hace es teatro. Y los teatreros dicen, no, eso no es narración, ¿sí? Entonces, como si eso fueran 2 mundos aparte, como si fuera... Nosotros, la verdad, hace mucho tiempo, pues como que no tenemos ese problema. Nosotros sabemos que cuando vamos a hacer una obra, vamos a tener presente un esquema de movimientos, vamos a tener presente un plano de iluminación, vamos a tener una propuesta de intenciones sonoras y esos elementos van a estar puestos ahí, inclusive algunos elementos audiovisuales que últimamente los hemos utilizado, porque creemos que el arte es relacional. O sea, si yo encuentro en el lenguaje de la danza y sé bailar algunos elementos, pues yo por qué no los podría usar. Si yo encuentro en el audiovisual unos elementos que me sirven a mí para contar, pues bienvenidos sean. Nosotros, como le digo, últimamente estamos enfocados en la narración por ejemplo, de crónicas periodísticas. Entonces nosotros estamos contando cuentos que no son tan cuentos. ¿Por qué? Porque tienen verosimilitud, porque están sustentados en fuentes documentales, porque lo que se hace es un trabajo de adaptación de esos textos periodísticos, de esas noticias, de esos documentales que uno encuentra en la televisión, se hace una reescritura y se lleva a la narración oral. Entonces, digamos que esa búsqueda nos ha llevado a que logremos contar la noticia, a crear la crónica desde el lenguaje de la narración y definitivamente lo que se ha podido hacer para nosotros ha sido muy gratificante. Gustavo puede decirnos cuál es su opinión porque él de hecho nos ayudó a producir la última obra que montamos, que es una beca del Ministerio de Cultura en narración oral escénica, que se llama Desde el Silencio, Historias de Necrópolis. Entonces esa obra narra 4 crónicas, una de cada cementerio, un cementerio en Bucaramanga que se llama Cementerio Universal, que, bueno, como somos en Colombia, lo tumbaron e hicieron un puente, ¿sí? Entonces se cargaron la historia de un cementerio que era un cementerio bastante particular porque era el cementerio de las putas, de los ateos, era el cementerio de Del los no pueblo. creyentes,
sí, desde toda la gente que no estaba en esa gorria, que no hace parte de toda esa mojigatería, a toda esa gente que tenía tantas historias que estaba enterrada ahí, pues simplemente le sacaron los huesos, se los llevaron para el crematorio del cementerio y se llevaron la historia del cementerio. Entonces yo lo recupero a través de la narración oral escénica. Después está el cementerio de Puerto Berrío, que es un cementerio muy particular porque tiene un pabellón de nenes que los pescadores han sacado del río Magdalena desde los años 80, cuando los paracos mataban a la gente y la mandaban al río para que el río se comiera las evidencias, ¿no? Para que no se supieran los móviles de la muerte de esta gente. Y dicen que los NN son milagrosos y entonces hay todo un ritual alrededor de estas tumbas en Puerto Berrío. Después el cementerio central de Bogotá, pues que está cargado de historias, que tiene una cantidad de cosmogonías, de visiones, de creencias, y el cementerio Museo San Pedro de Medellín, ¿sí? Que tiene también historias muy, muy interesantes y que desarrolla una tesis que fue un cementerio que en la época de todo el sicariato más agudo en Medellín, fue un cementerio que se acostumbró a que fueran los padres los que enterraban a los hijos, ¿no? Subvirtiendo un poco la lógica de que en la muerte se supone que es el hijo quien entierra a su padre o a su madre que se murió por causas naturales. Entonces, ese trabajo de narración se hizo. Gustavo estaba aquí en Bucaramanga en la época y él le diseñó a ese trabajo como toda la propuesta lumínica, ¿sí? Ese trabajo se presentó acá en Bucaramanga, se presentó en la Sequizana en Bogotá, se presentó en la Casa del Teatro, se presentó en el Teatro Matacandelas, y siempre llevando como ese rigor, ¿no? O sea, como esa, ¿cómo decirlo? También como esa ética y como ese respeto al trabajo del otro, que está la trasescena. Porque entonces no termina simplemente que Gustavo me diga a mí, bueno, mire, ¿sabe qué? Vamos a mandar acá en esta mesa con pétalos una luz color rosa, ¿sí? Y entonces resulta que yo llego a un teatro y no, es que yo no le puedo hacer ese color, entonces póngame lo que quiera, ¿sí? Entonces la cosa pasa también por eso que a veces es molesto para alguna gente en algunos teatros, que es, no, mano, es que yo necesito que esta luz sea de este color, ¿sí? Porque hay una historia detrás, que esa es la discusión en muchos teatros, ¿sí? Entonces, digamos, esa obra que nosotros desarrollamos ha tenido también como ese contrato ético de mantenerse así, de decir, bueno, hombre, yo no la voy a presentar en un salón comunal, así tenga una intención social y hacer lo que quieran hacer, también algunas denuncias frente a la situación de violencia en este país, pero pues eso necesita unos mínimos, necesita dar luces. Y yo cada vez que pueda, pues le diré a Gustavo Castañeda que se venga y que hagamos la obra donde se pueda hacer, porque él es el que conoce la obra, ¿sí? Entonces, yo sí creo que el papel de la trasescena y el papel de las personas que están como tramoyistas, que están como jefes de piso, que están como iluminadores, que están como sonidistas, maquilladores, vestuaristas, son papeles supremamente fundamentales para el éxito de una puesta en escena. O sea, es que si uno se pone a pensar, es el trabajo más dispendioso. Nosotros con Gustavo pasábamos aquí noches enteras metidas en el auditorio Luisa Calvo acá o en el Pedro Gómez Valderrama de Bucaramanga, haciendo un montaje para la noche siguiente, ¿sí? Y es un trabajo invisible, es un trabajo que se hace para que ocurra un evento durante una hora, la gente se va y muchas veces ni por enterada se da o no se alcanza a imaginar la dimensión de todo lo que hay detrás de poder hacer que todo esto se ensamble, que sea un engranaje y que caiga en el momento justo, ¿no? Entonces, no sé, yo eso es lo que siento y creo que a partir de esas experiencias y de esas enseñanzas es que nosotros hemos ido resignificando nuestro proceso y también dando prioridad a lo transescénico. O sea, nosotros no queremos seguir haciendo un festival donde pues yo me voy para una cancha y le doy un micrófono que mal suena a un narrador para que cuente y hacemos de cuenta que nada pasó. ¿No? Yo ahí tendría que apuntar algo con respecto a la narración y también pensando en el proyecto de la Transescena, y es que pues uno encontraba propuestas muy ricas en
en cuanto a lo técnico, pero realmente sí sentía uno que en la narración oral que uno proponía y en muchos de los narradores y narradoras que uno veía, pues no encontraba, digamos, una profunda sensibilidad técnica. O sea, uno tenía un auditorio como el auditorio Luisa Calvo, y en esa primera versión yo me acuerdo, pues un hombre como Misael Torres, que es un hombre de teatro y de la narración, presentó un trabajo que se llamó El Retorno del Diablo, y entonces él decía, bueno, claro, necesito una atmósfera roja, entonces empezaba uno, gracias a lo que más o menos sabía, que había aprendido con ustedes, a entender que era un ambiente general, que era una luz puntual, que era una luz dirigida, que es una calle, y entonces él empezaba como a pedirle estas cosas, y pues le preguntaba a los muchachos, pues no, mano, pues préndame un bombillo ahí, que me alumbre, ¿sí? Eso es una, pues es una realidad de la narración oral, y pues no es que sea de pronto una deficiencia, sino pues que también la narración oral es un género que se ha dado en muchísimos espacios no convencionales y por consiguiente se tiene que adaptar. O sea, uno llega a festivales donde no hay nada, la luz halógena, así que... Y no se ha generado la necesidad, o no se generaba la necesidad de, sí, es que yo puedo reforzar mi narración con una atmósfera o con un color o con alguna cosa. O sea, digamos que la narración oral viene desde épocas antiguas donde realmente los juglares y los narradores se tomaban las plazas, ¿no? Las plazas, los parques. Entonces, digamos que en parte todavía muchas veces la narración oral se sigue viendo así, como que mano, no, yo no necesito nada. Pero cuando uno, por ejemplo, le propone algo, se encuentran con que, wow. Sí, es que eso tuvo mucho que ver con la mediatización de la narración. O sea, porque yo calculo que estamos hablando más o menos de unos 30 años de la narración mediada, que yo lo que llamo narración mediada sería esa narración que dejó de ser esa narración costumbrista o esta juglaría de la que habla Gustavo, para convertirse en un hecho de pronto comercial o en un producto artístico susceptible de tener espacio en una sala de teatro, ¿sí? Eso, un poco más escénico, ¿no? Claro, eso para mí no lleva más de 30 años, o sea que en la edad que llevan los primeros narradores en Colombia, que recibieron como unos talleres de narración de Garzón Céspedes, inclusive Misael Torres, Pacho Centeno, fueron personas que son pioneros, por ejemplo, aquí en Bucaramanga, en el tema de la narración y en el tema de los festivales. Entonces, bueno, los festivales se han seguido haciendo. Nosotros ya este año llegamos a la 11ª edición del Cuentero Convoca. Ya en los últimos años nosotros hemos dado un paso que es el de traer como productor técnico al festival a Gustavo, ¿sí? Y lo que se ha podido hacer de pronto es que haya un encuentro entre el narrador o la narradora y el productor técnico, también como para poner de relieve pues la importancia de todo lo que puede ofrecer lo técnico, al menos en cuanto a sonido y en cuanto a iluminación. O sea, esta dramaturgia que se encuentra en la iluminación, estas intenciones que uno puede obtener, esos personajes que se pueden construir a través de una luz, ¿sí? Y nosotros mismos también como narradores hemos, en nuestras últimas producciones, hemos tenido muy en cuenta la cuestión técnica, porque es que lo que pasa es que como nosotros venimos de un proceso teatral, nosotros no somos como capaces de escindir esa relación con lo técnico. Es decir, pues yo respeto mucho porque esa es la propuesta de cada persona, pero pues a mí no me atrapa mucho un artista narrador oral que sale de su casa con la camisa a cuadros, que fue la primera que encontró, que se monta un bus, que llega a una función, que cuenta con su misma camisa a cuadros, que se va para el bar, se pega la borrachera, sí, y con esa misma llegó a la casa, ¿sí? Contar cuentos por allá por un circuito, en un colegio que era en un patio y estaba lloviendo y nos iba como a tocar, se alcanzó a sugerir la idea de que contáramos por un circuito de radio de televisión, entonces que nos metiéramos como en un salón del colegio y entonces salíamos en todos los televisores de 6.1, de 8.3,
como que yo me tenía emputada porque no, hombre, pues es que es muy difícil, la Ya se estaban verdad. adelantando al COI, a la Sí, virtualidad del claro, COI. claro. Y no, y frente a eso también tengo que decirlo, o sea, nosotros como narradores orales, como colectivo de narración, nos cuesta muchísimo trabajo, o sea, nosotros llevamos ya 5 meses de aislamiento y a esta altura no hemos hecho la primera función En este de momento, narración, por pero ejemplo, en Medellín, en Viva Palabra, La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.